Estamos dándole gracias a Dios en esta hora por cada uno de vosotros. Gracias al Señor porque sea Dios favorable a cada uno de los suyos. Saludamos a los amigos, amigas que también nos amplifican. Esta es la transmisión que hacemos en vivo aquí desde las instalaciones de la congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Le habla su pastor y amigo Wilson Cañón, aquí con el equipo de también servidores de Dios que están atentos para que a ustedes llegue esta señal por Facebook Live. Así que llame también a otros para que participen de esta reunión, este momento en el cual adoramos al Señor, invocamos su presencia y oramos para que esa voz de Dios se oiga hasta en lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestra vida. Así que cada uno de ustedes reciba un cordial saludo fraternal de amor y orando para que cada uno de sus hogares, de sus familias, reciba lo necesario, reciba esa provisión de parte de Dios en lo espiritual, lo material, anímico, bueno, en todas las áreas. Es así que Dios quiere que el hombre cada día se dé cuenta quién es Él, qué tan grande es, qué tan maravilloso es. Y por eso usted y yo que le hemos conocido, invito para que le demos a Él toda la gloria. Padre, te damos a ti honor, gloria, exaltación en esta hora, Señor, invocándote a ti, tu poder, tu gloria, Señor, oh Dios, diciéndote, Señor, gracias, porque te hemos visto obrar, no solamente en el templo, Señor, en nuestra propia vida, oh Dios, cuando hemos orado por otros, oh Dios. Por eso hacemos oración en este momento, por aquellos, aunque no estén en sintonía, pero que están pasando un momento, Dios, de necesidad, Señor, de un conflicto, de una enfermedad, de un apuro, Señor, oh Dios, para que sea tu favor sobre ellos, Señor. Ahora acude, Señor, a su socorro. Tú eres su ayudador, tú eres, Señor, oh Dios, quien le da fuerza a cada uno de los que esperan en ti, Señor. Oh Dios, tú has ayudado a los que confiaron en ti, Señor, jamás le fallaste, Señor. Por eso gracias por atender la oración y por ser propicio, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Oh Dios, rodéale allí donde esté. Hay más ángeles, Señor, oh Dios, esos ángeles que has puesto como servidores, Señor, oh Dios, ministradores, Señor, de aquellos herederos del reino de los cielos. Gracias, venga tu reino, Señor, oh Dios, obra tu perfecta voluntad, Señor, en cada corazón. Mira aquellos, oh Dios, que necesitan que les abras camino, oh Rey del cielo. Grande eres tú, Señor, oh Dios, Padre, concediendo allí, oh Dios, un lugar en el cual puedan emplear, Señor, oh Dios, esos dones, esos talentos, Señor, aquello, oh Dios del cielo, Padre, que tú quieres para ellos, Señor. Oh Dios, se abre ese cielo, Señor, se abren los cielos, oh Dios del cielo, para cada uno, oh Dios, de los que en esta hora se une en esa fe, Señor, se une para ver, Señor, la respuesta, para ver aquello por lo cual está pidiendo, Señor. Gracias, bendito Dios. Por eso vaya usted viendo ahí lo que usted le está pidiendo al Señor. Gracias, Señor, por ese empleo. Gracias, oh Dios, reprendemos toda ruina, toda miseria, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios del cielo. Padre, tú has dicho, Señor, oh Dios, que tu pueblo, Señor, por la fe vivirá, por esa fidelidad, Señor. Por eso que sea tu fidelidad, oh Cristo Jesús, en cada uno de nosotros, Señor. El justo por la fidelidad vivirá, y si retrocediere no agradará tu alma, Señor. Por eso guarda a tu pueblo del retroceso, Señor. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús, de esa falta de progreso, Señor. Padre, para tu gloria, bendito Dios, oramos en este momento, Señor, para que seas tú invadiendo toda su vida, todo su ser, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, actívale en ese conocimiento tuyo, en esa sabiduría de lo alto, oh Rey del cielo. Gracias te damos, Señor, oh Dios. Se rompe toda barrera, todo impedimento, todo obstáculo. En el nombre de Jesús seguimos viendo tu gloria,
tu poder, Señor, como te hemos mirado en el santuario. Gracias, qué hermoso tú eres, Señor. Qué grande eres tú, oh Dios del cielo. Señor, guardando, rodeando la familia, Señor, cercándola de muro, de antemuro, tu iglesia, oh Dios del cielo. Gracias, fortificando esos cerrojos de nuestras puertas, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, vivificando, Señor, todo su ser en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios del cielo. Señor, seas tú glorificado en esta mañana por todos los que te aman. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por estar aquí con nosotros, glorificándote grandemente, Señor. Gracias, bendito Rey. Y usted que ha podido ahí ver con los ojos del Espíritu, decir: Señor, tú tienes ahí esa provisión. Te doy gracias, Señor. Si le hace falta el alimento, Señor, gracias por esos alimentos que vienen a mi mesa en el día de hoy, ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Le felicito también porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. Así que tome ahí esa palabra de poder, tome ahí las Sagradas Escrituras, si es posible que tenga usted a mano el texto. Si no, aquí estamos para leer la Escritura en primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 17. Y leemos la Escritura que nos enseña: orad sin cesar. Qué maravilloso. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. ¿A cuánto le gusta la oración? ¿Verdad que es algo precioso cuando hemos visto tantas respuestas de Dios a nuestras oraciones? Por eso nos agrada tanto orar. Pero sigue diciendo el versículo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que vamos a tomar estos versículos y los siguientes para hablar el tema: la adoración en la familia. La adoración en la familia, porque por supuesto que la adoración es la actividad más importante en la iglesia local. Pero no olvidemos que la iglesia somos ustedes y yo, aquellos que por la gracia de Dios hemos sido atraídos hacia Él. Él nos ha perdonado cuando nos hemos arrepentido y le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. O sea que esa adoración, que es la actividad más importante en una congregación o iglesia local, pues es para ser muy bien tenida en cuenta ahí en su lugar, ahí en su casa, ahí con su familia. Por eso quisimos hablar de este tema: la adoración en la familia. Es más, el ministerio debe ser el resultado de la adoración. Sí, ese servicio que usted y yo le prestamos al Señor, no solamente cuando veníamos a congregarnos o a través de estas transmisiones, sino sirviendo a la gente que nos rodea, sirviendo a nuestras familias. Ese servicio debe ser el resultado de nuestra adoración, porque por supuesto, cuando usted adora al Señor, lo ama, como hace un momento veíamos en el pasaje, oramos y le decimos: Señor, queremos ser amorosos, pacientes. Pues mire qué importante, porque ese servicio viene a ser producto de nuestra adoración. Aprendemos a servirle a los demás cuando aprendemos a adorar a Dios. Así que yo creo que usted me está siguiendo aquí para que aprendamos: Señor, mi servicio es resultado de mi adoración a ti, Señor. Entonces hay mucha gente pensando que alguien le puede dar un ministerio, que alguien lo puede colocar de ujier, de un servidor ahí en la puerta, acomodar a las personas y así sentirse como importante. Pero ¿y qué si esa persona ni siquiera tiene comunión con el Señor? Así que no haríamos bien en colocar personas que
No conocemos su testimonio, cuál es su profunda comunión íntima con Dios. Porque recuerde, el ministerio es resultado de la adoración. De lo contrario, solo será una actividad rutinaria, sin poder. En eso se convierte el servicio. Muchas veces, aunque digamos que le servimos a Dios, que le servimos a la gente, pero si no hay adoración, entonces, ¿cómo puede haber un servicio que honre y glorifique a Dios? Será solamente una actividad de rutina, sin poder. Sí, que por supuesto podrá dar resultados. Usted ve la gente que está alegre, pero no glorificarán a Dios, no perdurarán esos resultados. Así que si queremos que los resultados de nuestro servicio glorifiquen y perduren delante de Dios, tenemos que adorar. Bendito sea el Señor. Así que con ustedes que son esos adoradores, no estoy hablando de músicos ni gente talentosa, nada de eso, sino gente que de veras, de todo su corazón, adora a Dios. Le dice: Señor, es que eres tan hermoso que paso las horas, Señor, y no me doy cuenta contemplando tu hermosura, Señor. Entonces usted viene a ser ese adorador que luego tendrá que ver resultados importantes en su servicio, y verá cómo ese ministerio, ese servicio permanece. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos servidores en la iglesia carecen de esa énfasis sobre la verdadera adoración. Por eso en esta hora todos tenemos que ser enseñados. No es solamente hablar o predicar a otros o hacer una serie de actividades, sino ver que en cada uno de nosotros exista un verdadero énfasis de esa verdadera adoración. Y por eso es que hoy día, lastimosamente, vemos más bien es entretenimientos religiosos. Eso es lo que hoy día se ve, aún por las redes. Hay muchos que tienen que buscar cómo entretener la gente, Eso es. Y entonces todo se va acomodando a los deseos de una audiencia o de la congregación o del público. Pero ese no es el trabajo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, como súbditos del reino de Dios. Nuestro énfasis tiene que estar en esa adoración verdadera. Bendito sea el Señor. Y si, por ejemplo, su trabajo se tiene que convertir en una verdadera adoración a Dios, pues ¿de qué sirve que usted salga temprano a laborar sin haber buscado el rostro del Señor, sin haber buscado la gloria de Dios? Pues quiere decir que será una rutina más, en lugar de haber convertido ese trabajo, esa obra que usted hace, aún usted ama de casa, que hace tanta tarea, tantos trabajos diariamente. Qué importante sería que todo esto le diese gloria a Dios, que partiese de una verdadera adoración a Dios. No sería entonces una simple rutina, no sería algo por cumplir, algo por llenar el requisito, sino en verdad meditaríamos y diríamos: Señor, yo quiero darte esa verdadera adoración. Ahora bien, Pablo menciona varios elementos de la adoración en la iglesia. Y como le digo, no solamente es aquí, cuando reactivemos las cosas en la congregación, que a su tiempo eso se hará, por supuesto, porque gracias a Dios nos ha dado libertad. También tenemos aquí en el país nuestro, en Colombia, tenemos la libertad religiosa, libertad de culto. Bendito sea el Señor. Quiere decir que las congregaciones son autónomas, pero por supuesto, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces siempre con los otros siervos de Dios estamos mirando por
que sea lo más conveniente en el momento. Entonces, esto es importante. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, por eso estamos orando por una comunidad, y como oí ayer un hermano decirlo muy bien, qué bueno que oremos para que Dios nos ponga todas las defensas en el cuerpo contra el COVID-19. Claro, para Él no hay nada difícil, para Dios. No le estamos pidiendo a una estrellita, a la luna, al sol, no. Al creador del sol, de la luna, de las estrellas, le estamos pidiendo. Así que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Pero bien, entonces estos elementos de los cuales Pablo platica no son solamente a tener en cuenta en la adoración dentro de la iglesia, sino por la iglesia. Que ya hace un momento le decía, somos nosotros el cuerpo de Cristo, los lavados por la sangre de Cristo. Así que tal vez nos lleve algún tiempo ir viendo cuáles son esos elementos, ¿no?, que se incluyen dentro de la verdadera adoración que ustedes y yo como iglesia debemos darle a nuestro Dios. Y cómo no comenzar con el primer elemento, que es la oración. La oración, mis amados, mis amadas, como menciona aquí primera carta a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ahí está para que usted lo anote, escríbalo. La oración. Claro, mucho hemos hablado acerca de la oración, pero parece que entre más hablamos, menos oramos. Mucho tenemos que decir de la oración, los milagros, todo lo que ha sucedido cuando usted y yo hablamos con nuestro Papá Dios. Pero en verdad que muchas veces hay cosas que se interponen, que quieren obstaculizar al cristiano para que no ore, no ayune, no busque la gloria de Dios. Y aún así Dios nos sigue motivando, porque miren ustedes, la oración fue tan importante, era tan importante en las iglesias del Nuevo Testamento. Ahí hay bastantes pasajes en el Nuevo Testamento, por supuesto, luego que el Señor Jesús constituyese la iglesia y dijese, esta mi iglesia la edificaré. Y mire cómo el Señor nos viene edificando, nos viene enseñando, mostrándonos que en su iglesia siempre la oración ha jugado un papel muy importante. Por eso acompáñenme ahí a Hechos capítulo 1 versículo número 13. Hechos capítulo 1, el versículo número 13. Vamos a leer 2 versículos ahí. Claro, podríamos leer muchas citas más, pero he escogido estos 2 para que usted vea lo importante que era la oración para la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice Hechos 1 versículo 13: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó, en medio de los hermanos, ya ahí habla que tuvo una oportunidad para predicarles, para hablar con ellos acerca, por supuesto, de la sucesión, quién iba a tomar el lugar de aquel que había traicionado al Señor Jesús, para que quedasen completos nuevamente los 12 discípulos. Pero vemos en los versículos 13 y 14 entonces cómo allí estuvieron los discípulos luego de la muerte, sepultura y resurrección, ascensión del Señor Jesús. Entonces dice que allí ellos se fueron a orar. Subieron a un cuartico, una habitación allá alta. Quizá todavía imperaba el miedo. Y ahora, ¿qué harán con nosotros si nuestro maestro ha partido? ¿Qué pasará ahora con el cristianismo? Y se fueron a orar. Claro, porque cuando usted y yo oramos, se despejan las dudas,
se quitan las vendas, los velos. Podemos ver desde esa visual de Dios. Podemos comprender lo que Dios quiere que comprendamos. Entonces, si usted tiene ahí un gran dilema, puede ser con su cónyuge, ahí en familia, o de su propia persona, qué bueno que usted entre ahí al santuario, entre en oración, entre a la presencia de Dios y le pida a Él sabiduría, entendimiento, conocimiento, en lugar de darse a la contienda, a las rivalidades, a opiniones que muchas veces nos llevan a alejarnos los unos de los otros. Pero qué bueno es cuando entramos en oración y entonces entendemos el fin de cada tema, el propósito de muchas de las cosas que estamos viviendo. Así que allí estaban los discípulos, ahí nos dice el nombre de ellos: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Y dice en el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en la oración. Estoy seguro que a esta hora y durante todo este confinamiento hemos tenido batallones completos de hermanos, de creyentes fieles al Señor, orando, buscando el rostro del Señor, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sí, la venida del Señor no es un secreto, está a las puertas, ya Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, pero mientras aparece, queremos ser hallados así, orando, sirviendo, adorando, honrando a Dios, haciendo su perfecta voluntad. Así que allí se encontraba también, dentro de este grupo de los discípulos, en oración, unánimes, en ruego, como estamos ustedes y yo en el Espíritu, unánimes, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Siempre en las congregaciones se ve la sensibilidad, que es muchas veces más numerosa en la mujer. Y es de resaltar que la gran mayoría de las personas que asisten a las congregaciones cristianas hacen parte del sexo femenino. Y claro, también hay muchos hombres sirviendo, adorando, honrando a Dios, los niños, los jóvenes, porque todos somos un solo cuerpo. No podemos decir que solamente los adultos o de X años para arriba son la iglesia. No, la iglesia son desde los más pequeños, los niños, porque en ellos estamos también invirtiéndonos, dándoles ejemplo, dándoles testimonio, enseñándoles aún en medio de esta pandemia a ellos. Bueno, hijos, estamos en medio de una emergencia sanitaria y habrá que abstenerse de algunos gusticos que antes teníamos. Habrá que, como decimos los adultos, ya apretarse un poco el cinturón. Bueno, gloria a Dios. Y como nos ha enseñado el Espíritu de Dios, bueno, también ayunar juntamente con la oración, ¿verdad que sí? Entonces es importante que podamos nosotros ver cómo aquí estaban todos unánimes, orando. Dice, con María, la madre de Jesús. Mire esto, pues corregimos, no es como la gente hoy día lo expresa en el populacho, la madre de Dios. No, porque de esa manera entonces Dios no sería eterno. No, Dios jamás ha tenido madre. No, María lo fue, pero de la parte natural, física del Señor Jesús, de aquel que vendría como hombre, Jesús, el Salvador. Mire usted, pero no de Dios, porque Él ya era desde el principio. Él estuvo desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando que Jesucristo, el Hijo de Dios, no tuvo principio solo cuando vino aquí a este mundo. No, Él ya existía desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él es Dios. Así que qué interesante que la misma Escritura nos dice, y estaba allí María, la madre de ¿quién? No de Dios, no, de Jesús, y con sus hermanos, los que anteriormente le criticaban. Pero ¿qué nos va a decir? Miren, a pesar de que
fue ese hermano mayor que estuvo dándoles ejemplo, que luego de la muerte de su padre José, tenía ahí el seudónimo de carpintero, fue el que tomó el oficio para ayudar, para sacar adelante su familia. Eso no tiene nada de malo. Por el contrario, todo es positivo, es bueno, porque Él les dio ejemplo, pero no le creían. Y mire, fue solo pasando el tiempo, ya cuando Él se mostró ya a los hombres, vino, murió en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados, y luego fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos, que entonces aquellos que habían sido hermanos de su parte natural, de su naturaleza humana, mire, que no habían sido hermanos de Dios, no, sino hermanos de Jesús, entonces creyeron en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante es que usted y yo perseveremos en la oración, para que así veamos nuestras familias rendidas a los pies de Cristo Jesús. Pero para eso usted y yo tenemos que dar un ejemplo maravilloso. A mí cuánto me falta todavía comunicarme, llamar a muchos de los que sé que son mis tíos, mis primos, bueno, para que ellos también reciban ahí una palabra de oración. Pero bueno, es que a todos nos habla el Señor. Qué interesante que veamos aquí entonces ya toda la familia de Jesús ahí orando. Y ahora usted que quiere hacer parte de esa familia, qué bueno que sea engendrado por el Santo Espíritu de Dios, que el poder del Altísimo le cubra y usted pueda recibir esa nueva naturaleza, para sentir lo que nosotros sentimos, para apreciar lo que apreciamos los cristianos fieles y verdaderos, que es esta la oración, una experiencia excelsa y santa, cuando la iglesia está orando unida, ¿no? Tantas cosas bonitas hemos visto. Por eso el diablo le teme a que el pueblo de Dios se vuelva a reunir en un lugar, a clamar la gloria de Dios. Pero por eso se activan esos batallones celestiales, esos hombres, esas mujeres de oración, de ayuno, para decirle: Señor, solamente di la palabra, Señor, y arrancamos, Señor, e iniciaremos. Porque por supuesto que ya hemos sido bien prudentes y seguiremos quizá con el tapabocas, quizá también ahí con el lavado de manos, con el cuidado también ahí con las suelas de los zapatos, todo esto, por supuesto. Pero hay uno que manda sobre todo, y en el momento que Él dé esa palabra, oímos su voz y vamos a ejercitar, vamos a ejecutar esa palabra de Dios, porque Él no tiene que darle razón a nadie. Él es el que lo ordena todo, el que hace todas las cosas con su palabra viva. Bendito el Señor. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, pues sabemos que habrá unidad, habrá libertad en la oración, y entonces Dios les contestará a cada uno de los que le busquen con esa fe auténtica, esa fe viva. Mire lo que leemos aquí en el libro de Judas. Claro, no Judas Iscariote, ni más faltaba. Judas, otro apóstol del Señor Jesús. Leemos ahí, aunque es pequeña su carta, solamente un capítulo. Mire usted conmigo en Judas el versículo número 20. Judas, versículo 20. Leemos: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Qué bonito es esto. Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Señor,
yo creo que ahí donde está un creyente, una creyente, hay libertad. Ahí está el Espíritu del Señor. Gracias, Señor, oh Dios. Ahí está unidad maravillosa, Señor, oh Dios. Por eso decimos que en tu autoridad caen los argumentos, cae todo lo que se levanta en contra de tu conocimiento, en contra de la verdad, Señor. Padre, se frustran las astucias humanas, se frustra el consejo de los malos. Padre, caen a tierra las maquinaciones adversas. En el nombre de Jesús, Señor, tu iglesia se levanta para resplandecer, para ver tu gloria, Señor, oh Dios. Padre, también en el templo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, oh Dios, porque has dado, Señor, esa autonomía, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, oh Dios. Padre, y aunque por un lado nos sujetamos, Señor, oh Dios, a nuestras autoridades, pero también, Señor, tenemos una libertad dada por Dios. Por eso, Señor, aunque todo nos sea lícito, Señor, oh Dios del cielo, Padre, no todo nos conviene, Señor, oh Dios. Por eso siempre, Señor, aguardamos en tu voz. Tú tienes la primera y última palabra en todas las cosas, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu divino. Qué bonito es cuando usted se deja guiar, no por su mente o su pensamiento, sino más bien deja descansar ahí su mente y permite que el Espíritu Santo le lleve. Porque Él le llevará aún con las palabras suyas, sí, las de Él, a orar en nuevas lenguas, a darle en su espíritu acerca de qué debe usted orar, como dice ahí Romanos 8:26, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Qué bueno es, porque ahí está el Espíritu Santo ayudándote, para que intercedas, para que ruegues, para que clames a Dios. Y por eso, finalizando, recuerde lo que nos está diciendo aquí Pablo de este elemento tan esencial de la verdadera adoración: orar sin cesar. ¿Pero qué es orar sin cesar? ¿Que debo estar todo el día balbuceando? No. Es que debemos mantener el teléfono siempre al oído y estar en contacto con Dios. Claro, no le estoy hablando de su equipo ahí de comunicación, su celular. No, sino ese equipo de la oración. Mantenga usted siempre el teléfono ahí en el oído. Esté en contacto con Dios. Eso es orar sin cesar. Para que nuestra oración sea parte de una larga conversación ininterrumpida. Eso es orar sin cesar. Dios conoce los deseos de su corazón, del mío. Dios los conoce. En el Salmo número 37, un versículo muy conocido, es el versículo número 4. Búsquelo conmigo si usted tiene ahí a mano el texto. Dice el Salmo 37, versículo número 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Pastor, pero ¿cómo me voy a deleitar en el Señor si es que no he pagado tantos meses de arriendo? ¿Cómo me deleito en el Señor si ya prácticamente no tengo para comer? ¿Cómo me deleito en el Señor si tengo otros compromisos sin cubrir? Bueno, pero Dios le ha dicho que Él conoce los deseos de su corazón. Y si Él los conoce, ¿qué falta? Que usted se deleite en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si hace falta que usted se deleite, ¿no se deleitaría? Para que Dios le conceda, para que Dios le responda. Él nos responde. Mire, puede estar usted ahí en un lecho, digamos, un ejemplo extremo, perdió hasta el habla. Pero incluso cuando estamos en silencio, Dios nos oye. ¿Quiere mirar conmigo estos textos? 2 textos más y hemos terminado. Salmo número 10, el versículo número 17, para que usted vea conmigo que incluso cuando estamos en silencio, Dios nos oye. Dice el Salmo número 10,
versículo 17, porque a veces hasta los predicadores somos dados a decirle a alguien, pero abra la boca. Pero recuerde aquel caso de Ana, ¿no? Que era tanta su pena, su dolor, que solamente movía sus labios, hacía una gesticulación, pero no se oían sus palabras. Y el sacerdote la tuvo por ebria y le dijo, ve, digiere tu vino. Y ella le dijo, no, siervo, es que estoy en pena, estoy en una gran angustia. Entonces recapacitó allí el sacerdote y dijo, bueno, ve y el Señor te dé la respuesta de lo que tú has pedido. Lea conmigo aquí Salmo 10, versículo 17, leemos, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Qué bonito. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes. Note que no está diciendo ni siquiera la oración, sino el deseo de los humildes. Oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón, o sea, Él nos ayuda a disponer nuestro corazón acerca de la oración, acerca de un deseo, un anhelo que tenemos por Él, por su presencia, por tenerle más cerca, inminente a nosotros. En lugar de dejar que la angustia o la duda se apodere de nuestra vida por una circunstancia, la ansiedad, que sea el espíritu de poder, de gloria, el que se apodere de su vida. Y usted esté lleno de esa confianza, lleno de esa firmeza para decirle, Señor, tú conoces mi deseo y has dispuesto mi corazón, haces estar atento el oído. Mire, qué bonito es aprender a orar sin cesar. Tenga ahí el teléfono a cada momento en su oído, su conversación, su comunión, su comprensión. Y también leemos ahí en el Salmo número 21. Salmo número 21, versículo 2. Vamos a leerlo. Salmo 21, versículo 2, y estamos terminando. Dice Salmo 21, 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Bueno, habrá momentos en los cuales tendremos que orar casi que no se nos oye lo que estamos orando, ¿sí? Por lo menos cuando usted se levante en la madrugada, no quiera despertar a todos en la casa. Es que estoy orando, es que Dios tiene que oírme. Entonces, por supuesto que Dios le va a oír, pero no los vecinos. No tiene que despertar a su cónyuge, a sus hijos, a sus hijas. No, hágalo usted con el Señor. Ahí tenga ahí esa comunicación con Él. Y por eso es tan importante conocer la Escritura. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Usted debe tener alguna petición en este momento. Debe tener algún anhelo, algún deseo en lo profundo de su corazón. Claro, uno de esos es que se pase todo esto de la pandemia. Bueno, no desespere. Aguarde que en medio del propósito de Dios, Él seguirá derramando su gloria. Él seguirá derramando de su espíritu. Porque su palabra es irrevocable. ¿Quién podrá contradecirla? Absolutamente nadie. Pero quizá lo que nosotros queremos, eso sí, muchas veces haya los límites. ¿Qué tal si habla en esta hora con aquel que no conoce límites, que no conoce barreras, que no conoce los imposibles? Háblele a Él en este momento. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, como tú nos respondes, Señor. Oh Dios, a veces no sabemos ni siquiera darnos cuenta de las cosas pequeñas, pero que hacen nuestra vida grande, feliz, dichosa, y que tú has respondido, Señor. Por eso, Señor, perdónanos. No queremos pasar por ingratos delante de ti, Señor. Queremos más bien ser gente agradecida, Señor, con un Dios tan excelso y precioso como lo eres tú, Señor.
gracias, porque aún, Señor, cuando nos falte la voz, cuando, Señor, no podamos producir sonidos con nuestra garganta, en el silencio, tú también oirás, Señor. Pero ya que nos has dado la voz, ya que nos has dado, Señor, oh Dios, todos estos instrumentos de fonadores, Señor, oh Dios, gracias por todo lo que tú has puesto en nuestra vida. Recibe la gloria, Señor. Queremos utilizar nuestras cuerdas vocales, nuestra laringe, nuestra faringe, Señor, resonadores que tenemos por todo nuestro cuerpo, para alabarte, para adorarte, para decirte, Señor, qué bello eres tú, Señor. Y mira las peticiones que tenga ahí mi amado, mi amada, delante de tu presencia. Quizá esa salud de ese padre, de esa madre, Señor, en el nombre de Jesús, que quiere volver a ver ahí a un ser querido. Gracias, que quieren volver a reunirse, a estar juntos, Señor. Yo te doy gracias, oh Dios del cielo. Pero mientras tanto, que pueda recibir esa sabiduría, Señor, para seguir recibiendo de tus planes que tienes, Señor, oh Dios, para aquellos que más adelante formarán ahí su hogar, se casarán, Señor, se unirán en ese sagrado matrimonio. Les bendecimos, Señor, oh Dios, esa oración de esa madre que está rogando para que en su hogar el esposo, los hijos, Señor, oh Dios, sean temerosos, reverentes, respetuosos de ti, santos, quiere decir consagrados a ti, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, por aquel que está despojándose, Señor, oh Dios, de un espíritu rebelde o de vivir siempre en amargura, Señor, en resentimiento, Señor, que en esta hora pueda despojarse, Señor, de esas vestiduras andrajosas, de resentimiento, de rechazo, de odio, de desamor, de falta de perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aquellos que están diciendo, Señor, llena mi corazón de esa plenitud de tu amor, Señor, enséñame a amar, Señor. Gracias. Aquellos que en un momento se han sentido menos, Señor, reprendemos, oh Dios del cielo, todos esos complejos de inferioridad. Se van en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Dios, sigue manifestándote a ellos en fe, trayendo esa claridad, esa visión espiritual, Señor, oh Dios. Padre, úngeles, Señor, con ese despertar, Señor, avívales. Espíritu de Dios, sigue guiándoles, Señor, que no sean guiados por sus pensamientos o por lo que les dice X o Y dirigente o guía espiritual, sino que siempre conserven ese manual a la mano, Señor, para volver hacia ti, oh Dios, para hacer las cosas bien y hacer cosas bonitas para ti, oh Rey del cielo. Señor, gracias, oh Dios, que consideren, Señor, que ministro no solamente es ser pastor o pastora, sino es servirle a los demás. Recuerde lo que Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Señor, gracias por cada uno de estos servidores que quieren honrarte, Señor, que siempre, Señor, oh Dios del cielo, Padre, ese servicio venga como resultado de su adoración. Y aprendimos un primer elemento, la oración, orar sin cesar. Señor, tómales, Señor, capacítales en la oración, derrama ese espíritu de súplica sobre cada uno de ellos, Señor. Muévete ahí en el lugar donde estén, oh Dios del cielo. Gracias, tú sabes hacer cosas maravillosas, milagros, prodigios, señales, Señor, sanidades, oh Dios, como te hemos visto hasta el día de hoy, Señor. Gracias. Por eso saludo y bendigo también a nuestros hermanos que se comunicaron esta mañana, los que pudieron hacerlo, como Alexander Otálora. Dios te sigue bendiciendo poderosa, abundantemente. María C. Rodríguez, Dios sigue ahí concediendo peticiones. A Fanny Vega, a Tatiana Bustos, a Derly Monroy, a Alexandra Nova, a Amparo Rodríguez, a Diana Milena León, a Juan Carlos Martínez, a Claudia Talero, a Lilia Castañeda, a Ascensión Ariza, a Lady Gómez, a Fatico Buitrago, a Jonathan Bermúdez, a Adriana Arevalo, a Imelda Rojas, a Liliana Martis, a Daisy Delgadillo y a Claudia Franco. Le bendecimos a cada uno de ustedes, somos sus servidores
Aquí estaremos por la gracia de Dios también hoy a las 8 de la noche, si así Dios nos lo permite. Padre, guárdales, Señor, revísteles con óleo de gozo, con manto de alegría, Señor, oh Dios. Padre, que jamás se olviden de todo lo que tú les has dado, Señor, oh Dios, toda esa herencia de la cual son participantes, Señor, aunque algo faltase, así como lo decía Habacuc, Señor, aunque no haya vacas en los corrales, las ovejas no den ahí su mantenimiento, pero Señor, con todo nos alegremos en ti, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, que hace nuestros pies como de ciervas. Gracias, permítenos correr cada día hacia ti, Señor, oh Dios, en conocimiento, sí, en conocerte, que es el mayor privilegio. Por eso, en medio de las carencias o de las dificultades, sigamos conociendo a Dios por medio de la oración. Hablemos con Él y vamos a ver lo lindo, lo hermoso que es el Señor. Mis amados, Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo y el Rey de la Gloria siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús.